La agenda y los puntos clave que vamos a tratar en esta primera parte es, primero vamos a definir y clasificar las taquiarritmias. Vamos a conversar sobre las taquiarritmias supraventriculares con RR regular y con RR irregular. Y luego vamos a conversar sobre las taquiarritmias ventriculares. ¿Alguna aproximación inicial? Las supraventriculares son todas aquellas arritmias que tienen QRS angosto o estrecho y se define como QRS angosto o estrecho cuando el QRS mide menos de 120 milisegundos o que en segundos viene a ser 0,12 segundos. Todo lo que mide por debajo de ese punto de corte debe ser considerado como supraventricular. Por el contrario, las taquiarritmias ventriculares son aquellas en donde el QRS es ancho, es decir, mide más de 120 milisegundos o 0,12 segundos. Lo que les decía sobre, y yo lo he catalogado así, en realidad no está escrito en ningún lado, pues el método del dolor abdominal, partiendo del ejemplo que les puse hace un momento, es que si ustedes dicen taquiarritmias supraventriculares con RR regular, tienen 3 a 4 posibilidades diagnósticas, no más. Si dicen irregular, lo mismo, ¿no? Descartan las 3 o 4 que les menciono que son regulares y se quedan con los que son irregulares. Entonces van a ver con el transcurrir de la presentación que no es nada del otro mundo poder identificar las arritmias. Si ustedes, bueno, si no son internos y lo van a hacer o los que ya lo sean, pues van a poder identificar mejor las arritmias y poder tratarlas, incluso a sus residentes, si es que están haciendo el internado o externado, poder instruirlos al respecto. Porque al margen de que no vayan a ser cardiólogos, pues como médicos generales tienen que estar familiarizados al menos con alguna de las arritmias que vamos a tratar. Empezamos primero con esta pregunta que es de este año y que dice lo siguiente. Es una pregunta de ciencias básicas en realidad, que te dice lo siguiente, ¿no? En la mayoría de los casos, los nodos sinusal y auriculoventricular están irrigados por la arteria. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cuál es la arteria de la cual surgen las ramas para el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular? Doctora, la coronaria derecha. Y efectivamente la respuesta es la coronaria derecha. Entonces la arteria del nodo sinusal y la del nodo auriculoventricular en el 60 a 70% de las veces nace de la arteria coronaria derecha. Hay un 30% de veces en las que la arteria del nodo sinusal y auriculoventricular nacen de la circunfleja, pero es lo menos frecuente. Y esto me trae a colación, y definitivamente esto lo voy a recalcar. O sea, hay algunas preguntas que me van a permitir afrontar otras o darles algunos otros alcances. Me refiero a que esta pregunta llama a colación el tema de dominancia. La dominancia es un concepto que consiste en lo siguiente. Hace referencia a de cuál de las arterias, sea de la coronaria derecha o de la circunfleja, nace la arteria interventricular posterior o descendente posterior. Entonces, si la arteria interventricular posterior o también llamada descendente posterior nace de la coronaria derecha, se dice que la dominancia es derecha. Si por el contrario nace de la circunfleja, la dominancia será izquierda. Entonces eso tiene que quedar claro, porque si alguno de ustedes tiene más adelante la oportunidad de ver un cateterismo cardíaco, el primer punto que van a tener que leer dice dominancia. Y la mayor parte de las veces la dominancia es derecha. Esto también me permite comentarles que los infartos, por ejemplo, sobre todo el infarto de cara inferior, que habitualmente es por compromiso de la arteria coronaria derecha, cursa con una triada. La triada es bradicardia, hipotensión y campos pulmonares limpios. Y esto, pues, es bastante, y la razón es bastante simple. Les explico. Les dije que la arteria coronaria derecha, no, de la arteria coronaria derecha surge la arteria del nodo sinusal y la arteria para el nodo auriculoventricular. Entonces, pues les voy a hacer un gráfico. Este es el tronco coronario izquierdo y del tronco coronario izquierdo nace la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Esta es la aorta
Estos son los senos de Valsalva, que puede ser otra pregunta básica. Del seno de Valsalva izquierdo nace el tronco coronario izquierdo, y de este a su vez nace la arteria descendente anterior y la circunfleja, y del seno de Valsalva derecho nace la coronaria derecha, ¿correcto? Y la coronaria derecha emite algunas ramas, una es la del nodo sinusal y otra es la del nodo auriculoventricular. Entonces yo les estaba comentando que el infarto de ventrículo derecho, por lo general, el infarto de cara inferior, por lo general, es por compromiso de la arteria coronaria derecha. Y que el infarto de ventrículo derecho habitualmente es o que se caracteriza por una triada, y esta triada es la siguiente: hipotensión, bradicardia y campos pulmonares limpios. O sea, la radiografía de tórax es normal. A diferencia de los infartos de cara anterior, que son por compromiso de la descendente anterior, en donde el cuadro clínico predominante es la de congestión pulmonar y van a tener una placa, una radiografía de tórax con congestión pulmonar. La hipotensión arterial se explica por lo siguiente: pues la presión arterial y la frecuencia cardíaca van a depender del adecuado funcionamiento del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Entenderán que si es que hay un infarto de coronaria derecha, la irrigación de los nodos sinusal y auriculoventricular se ve comprometida. Y al ocurrir aquello, vamos a ver que va a caer la presión y va a caer la frecuencia cardíaca. Entonces, es por eso que se produce la hipotensión y la bradicardia. Y los campos pulmonares limpios, porque cuando hay un infarto de cara inferior, habitualmente hay compromiso más que del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Y todo lo que está detrás del ventrículo derecho es la circulación sistémica, es decir, las venas cavas. Y entonces lo que vamos a ver es un cuadro clínico que se caracteriza por congestión no pulmonar. O sea, no van a encontrar crépitos o umbrales en la ocultación de pulmones, sino van a encontrar ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Les comento esto porque cuando tengan la oportunidad en la parte hospitalaria de ver pacientes con infarto de cara inferior, tienen que evitar algunos medicamentos como los betabloqueadores, porque estos son cronotrópicos negativos, es decir, bajan la frecuencia cardíaca. Si yo les digo que el infarto de cara inferior genera bradicardia, no es congruente pues, darle medicamentos que bajen la frecuencia cardíaca. Seguimos con un poco de básicas. Pues este gráfico lo que nos refleja es el potencial de acción cardíaco. Debemos distinguir que existen dos tipos de células: las células que forman parte de la pared auricular y ventricular, o sea, los miocitos, y tenemos las células del sistema de conducción. El sistema de conducción está conformado por las siguientes estructuras: el nodo sinusal, luego los haces internodales, que llevan el impulso desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular también forma parte del sistema de conducción, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. Todas esas estructuras forman parte del sistema de conducción. Estas células del sistema de conducción se llaman células que tienen también la propiedad de automatismo. Entonces, si les preguntan en básicas cuál es la característica principal de la célula del sistema de conducción, que tiene la propiedad de automatismo. Pero en cambio estas células, este es el gráfico del potencial de acción de una célula que forma parte del miocito auricular o ventricular, pues no tiene esa propiedad de éxito-conducción. Y el potencial de acción cardíaco se subdivide en 4 etapas. La fase 0, que es la fase de reposo, perdón, la fase 4, que es la fase de reposo, y que corresponde al potencial de membrana en reposo, valga la redundancia. El potencial de membrana en reposo usualmente oscila entre menos 85 a menos 90 milivoltios. Esa también puede ser una pregunta de básicas.
Como ven, la fase 4 es completamente plana, es decir, es horizontal. Si es que viene un estímulo lo suficientemente intenso como para estimular al miocito, se produce la fase 0. Y la fase 0, que corresponde a la etapa de despolarización, es producto de la entrada, repito, la entrada de iones sodio al interior del miocito. Entonces, pregunta, la fase 0 del potencial de acción depende de los iones sodio, específicamente de la entrada de iones sodio al miocito. Recalcar que antes que el miocito se despolarice, hay una serie de impulsos que tratan de estimular al miocito para que se despolarice, pero para que este miocito pueda ser despolarizado, tiene que llegar al potencial umbral, es decir, viene un primer impulso y este primer impulso no es capaz de llevar el potencial de membrana de reposo de menos 90 a menos 70, que es el potencial umbral. Viene un segundo impulso y tampoco es capaz de llevar el potencial de reposo al potencial umbral. El potencial de acción que sí es capaz de llevar el potencial de reposo al potencial umbral es el que va a generar la etapa 0 de despolarización, que ustedes, por conceptos de fisiología, pues, lo conocen como el fenómeno del todo o nada. Entonces, recalcar nuevamente, la fase 0 depende de la entrada de iones sodio. Una vez que el miocito se despolariza, alcanza un voltaje aproximadamente de más 20 milivoltios, luego de lo cual el potasio, que es un ion o es un catión, o sea, un ion positivo, sale del interior al exterior de la célula con la finalidad de restablecer el potencial negativo de la célula cardíaca. Sin embargo, esta salida de potasio, es decir, sale un ion positivo del interior al exterior, pues no es muy marcada. Es por ello que vemos que la curva del potencial de acción cae, pero esta caída es bastante discreta. Entonces, la fase 1 es la corriente de repolarizante, es decir, aquella corriente iónica que intenta llevar el potencial de acción nuevamente hacia lo negativo. Entonces, la etapa 1 o etapa en el gráfico es catalogada como de muestra, es por la salida de iones potasio. Luego viene la etapa 2, que es la etapa de meseta. Como ustedes pueden darse cuenta, después del ascenso rápido hasta más 20 milivoltios, el potencial de acción cae y luego alcanza una meseta o plató. Esta meseta o plató es porque, si bien es cierto, están saliendo iones positivos de potasio, a su vez están ingresando iones positivos de calcio, lo que permite que el potencial de acción se mantenga, digamos, en una fase de meseta. Entonces la etapa 2 es dependiente de calcio. Y la etapa 3, que es la etapa de repolarización, es una etapa en la que la salida de los iones potasio es muy marcada. Al salir el potasio hacia el exterior, el interior de la célula se queda con menos cargas positivas, entonces se hace negativo y llega nuevamente a la fase 4 o etapa de reposo. Lo que ustedes deben sacar de este gráfico es que qué etapa y de qué ion depende, ¿no? La etapa 0 es de los iones sodio, la etapa 1 del potasio, la etapa 2 del calcio y la etapa 3 nuevamente del potasio. ¿Ok? Y que el potencial de membrana en reposo del miocito es aproximadamente de menos 80 a menos 90. Y en la parte inferior ustedes pueden darse cuenta que hay dos conceptos que son los periodos refractarios, ¿no? Tenemos dos periodos refractarios, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Entonces, el periodo refractario o el término refractario significa que la célula no es capaz de responder a un impulso. Eso significa ser refractario. ¿Correcto? Entonces, hay un periodo refractario absoluto y uno relativo. El periodo refractario absoluto va desde el inicio de la fase 4 hasta la mitad de la fase 3. Durante este periodo de tiempo, la célula está conduciendo un impulso y si viene otro impulso, no va a poder ser capaz de activar al miocito. Por eso se llama periodo refractario absoluto. Pero desde la mitad de la fase 3 en adelante,
puede que venga un estímulo con una intensidad lo suficientemente grande para nuevamente excitar a la célula. Entonces, a eso se denomina periodo refractario relativo, porque si bien es cierto, la célula no es excitable por impulsos de pequeña magnitud, si ocurre un impulso que sí tiene la suficiente magnitud, va a poder despolarizar esta célula. ¿Y por qué es importante eso? Porque este es el sustrato para que se generen las arritmias. Es decir, la célula aún no ha llegado a su etapa de reposo, pero viene un segundo impulso. Y este segundo impulso que activa o excita la célula a mitad de la fase 3 es el sustrato para que se produzcan las arritmias. Por su parte, este es el gráfico del potencial de acción de las células del sistema de conducción, como por ejemplo el nodo sinusal. Como pueden darse cuenta, la fase 4 no es plana, sino que es inclinada. ¿Por qué razón? Porque les dije que las células del sistema de conducción tienen una propiedad llamada, ¿cómo se llama esa propiedad? Automatismo. Y la fase 4 del potencial de acción de las células del sistema de conducción dependen del sodio. Y es inclinada porque continuamente la célula autoexcitable o del sistema de conducción va a desencadenar impulsos, que son los responsables, por ejemplo, de generar la frecuencia cardíaca. La fase 0 de despolarización, a diferencia del potencial de acción de las células de los miocitos ventriculares auriculares, ya no depende del sodio, sino depende del calcio. La fase 1 sí depende de potasio, la 2 es prácticamente inexistente y la fase 3 depende del potasio. Entonces, las dos diferencias de este potencial de acción con respecto al potencial de acción que les mostré en la lámina previa es que, por un lado, la fase 4 no es plana, sino es empinada o inclinada. ¿Por qué? Por la propiedad de automatismo, que ion es el involucrado del sodio. Mientras que la segunda diferencia es que la fase 0 no es dependiente de sodio, sino es dependiente de calcio. Muy bien. Conceptos que les mencionaba, el periodo refractario absoluto va desde el comienzo de la fase 0 hasta la mitad de la fase 3 y aquí ningún estímulo puede generar un potencial de acción porque los canales de sodio están cerrados. Pueden venir los impulsos que quieras, pero no van a ser capaces de excitar a la célula. Mientras que el periodo refractario relativo va desde la mitad de la fase 3 hasta el inicio de la fase 4. Aquí un estímulo supranormal, es decir, de suficiente magnitud e intensidad, puede generar un potencial de acción. Y este periodo se llama periodo vulnerable porque estos estímulos supranormales pueden degenerar el ritmo normal y pueden producir una taquicardia ventricular polimórfica o una fibrilación ventricular. Entonces, conceptos clave, de dónde a dónde va el periodo refractario absoluto y que el periodo refractario relativo es aquella etapa en donde la célula es vulnerable para que se puedan producir arritmias. Entonces, esto me trae a colación esta pregunta. En relación al periodo refractario absoluto en despolarización celular, señale lo correcto. A ver, voy a preguntar para hacer esto un poco más dinámico. Vamos a empezar con las damas. Doctora, la que se encuentra acá al final, ¿cuál cree usted que es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es lo cierto en relación al periodo refractario absoluto? Es el momento del potencial de acción en que la célula no puede responder a un estímulo. ¿Te parece que eso es lo correcto o eso es incorrecto? ¿Cuál de ellas te parece que es la alternativa correcta? O cualquiera de ustedes, de forma libre. La A. Correcto, la respuesta es la A. Es el momento del potencial de acción en que la célula no puede responder a un estímulo. ¿Ok? No puede. ¿Y va desde dónde a dónde? ¿Desde qué fase hasta qué fase? Desde el inicio de la fase 0 hasta la mitad de la fase 3. Esta es otra pregunta planteada en el examen de residentado médico del año 2013, parte B. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Entonces, como tal, la arritmia supraventricular, esta es una pregunta netamente de incidencia-prevalencia, pues podríamos aventurarnos quizá a marcar taquicardia sinusal, pero la respuesta no es tal. La respuesta es fibrilación auricular, porque cuando ustedes hagan labor asistencial,
realidad van a darse cuenta que la fibrilación auricular es la arritmia supraventricular que con mayor frecuencia van a ver. Ahora, las arritmias supraventriculares, como vamos a ver en las láminas siguientes, engloban a una serie de entidades. Todas estas, por ejemplo, son arritmias supraventriculares. La fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia auricular multifocal, la taquicardia de la unión auriculoventricular y todas ellas son supraventriculares. Sin embargo, ustedes han escuchado en la práctica clínica el término TPCV, ¿verdad? Taquicardia paroxística supraventricular. Yo siempre les digo a los residentes de cardiología cuando recién ingresan y les pongo un electrocardiograma y me dicen es una TPSB. Decir TPSB es como decir fiebre, porque TPSB engloba a una serie de arritmias. ¿Ok? Entonces, estrictamente hablando, la fibrilación auricular y el flúter auricular son arritmias supraventriculares, pero no se llaman o no están dentro de las TPCB porque tienen nombre propio. O sea, tanto la fibrilación auricular como el flúter auricular tienen nombre propio. Por eso que no están, cuando ustedes revisen los libros, como arritmias como TPCB. En cambio, la taquicardia auricular multifocal, la taquicardia de la unión y la taquicardia sinusal sí están dentro de las TPCB. ¿Okay? Entonces, ¿a qué le llamamos taquiarritmia? Pues para poder nosotros definir pues, que es una taquiarritmia, tenemos que atendernos al concepto básico. Son ritmos en los cuales la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto durante 3 latidos consecutivos. No, esa es la definición, más de 100 y 3 latidos. Eso tiene que quedar muy claro. Y surgen a consecuencia de varios mecanismos, siendo los principales la alteración en la formación del impulso o la alteración en la conducción del impulso. Es decir, el problema puede radicar en que, por ejemplo, el nodo sinusal tiene un automatismo aumentado. ¿Qué pasa si el nodo sinusal, que dicho sea de paso es el marcapaso natural del corazón, no dispara a 100 latidos, sino dispara a 120 latidos? ¿Cómo se llamará esa arritmia por aumento del automatismo del nodo sinusal? Taquicardia sinusal. ¿No? Y eso ocurre, como le repetía, en pacientes gestantes, anemia, fiebre, hipertiroidismo, etc. ¿Ok? Otro de los mecanismos que están dentro de la alteración en la formación del impulso son el aumento del automatismo de marcapasos latentes. ¿Ok? Esto significa lo siguiente. Les voy aquí a hacer un gráfico del corazón. Ustedes tienen aquí la aurícula derecha, los ventrículos. Esta es la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Nodo aurículo-ventricular, nodo sinusal, haces internodales, haz de His, rama derecha, rama izquierda y fibras de Purkinje. Entonces, lo normal es que quien comande la frecuencia cardíaca es el nodo sinusal. ¿Por qué razón? Porque el nodo sinusal, las células que lo conforman, son capaces de disparar entre 60 a 100 veces por minuto. Los haces internodales, por ejemplo, disparan a una frecuencia de 60 a 80 veces por minuto. El nodo aurículo-ventricular entre 50 a 60 latidos por minuto. Y mientras vamos bajando, la frecuencia a la que dispara es menor, siendo en las ramas de 30 a 40 latidos por minuto. Entonces, la razón por la cual el nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón es porque dentro del sistema de conducción es la estructura que es capaz de disparar más veces por minuto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el nodo sinusal deja de disparar a 60 latidos y porque, no sé, por esclerosis del nodo, de envejecimiento del nodo sinusal, o porque quizás la arteria del nodo no está irrigando bien al nodo sinusal, hace que dispare a menos frecuencia? Quien va a tomar el comando va a ser probablemente o un haz internodal o el nodo aurículo ventricular. Entonces la frecuencia cardíaca va a
caer y eso va a generar una bradiarritmia. ¿Qué sucede si aumenta el automatismo del nodo sinusal? Va a haber taquicardia sinusal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un cardiomiocito de la aurícula, que normalmente no forma parte del sistema de conducción, empieza a disparar a 140 latidos por minuto? Al disparar a mayor frecuencia que la de nodo sinusal, el marcapaso del corazón se convierte, o mejor dicho, pasa el corazón a ser comandado por este miocito o grupo de miocitos que están disparando más frecuencia. Y ese mecanismo se llama aumento del automatismo de marcapaso lateral. ¿Ok? Y otros problemas para la generación de arritmias son la alteración en la conducción del impulso, que ya lo vamos a desmenuzar en las siguientes láminas. Entonces, a grandes rasgos, las arritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. Las supraventriculares tienen QRS. ¿Cómo es el QRS de las supraventriculares? No es corto ni delgado. ¿Cuál es el término? Estrecho o angosto. Y las ventriculares son QRS ancho. Punto de corte 0.12 segundos, que es lo mismo que decir 120 milisegundos. En este gráfico, pues vamos a ver cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas. Entonces, para los que han llegado un poquito tarde, nuevamente les recalco el método y yo digo que yo lo bauticé así, porque así me permitió llegar a que otros colegas de otras especialidades comprendan el tema de las arritmias, el método de dolor abdominal. Entonces, por ejemplo, doctora, llegó tarde, bueno, que llegó un poco pasada la hora. Si yo le digo dolor abdominal, el paciente es un paciente varón con dolor abdominal. Dígame un diagnóstico. Apendicitis. Correcto, pero es el único diagnóstico. Dolor abdominal, a grandes rasgos. Pero si le digo dolor abdominal en cuadrante superior derecho, con un signo de Murphy positivo, ¿cuál es? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que procurar hacer con las arritmias. Ponerles apellidos, por citar, o por tratar de hacer una analogía. Entonces, cuando ustedes estén frente a una taquiarritmia supraventricular, están diciendo que es una taquicardia o taquiarritmia QRS angosto. Entonces, no sé si tengo para poder borrar, ¿sí? Vamos a tratar de que las arritmias, vamos a ponerle el nombre. Mi objetivo el día de hoy es que ustedes sean capaces de identificar o de ponerles, entre comillas, apellidos a las arritmias para que sus posibilidades diagnósticas se, eh, se estrechen. ¿No? No se preocupe, yo mejor. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay ningún problema. A veces se nos olvida la pregunta que queremos hacer. Entonces, tenemos a las taquiarritmias. QRS estrecho. Si yo les digo QRS estrecho, estoy hablando de una taquiarritmia supraventricular. Una vez que evalúo el ancho del QRS, vamos a poner acá paso. ¿Ya? Cada vez que hablo de este tema, siempre encuentro una nueva manera de explicarlo. Se darán cuenta que cuando ustedes estudien, si ustedes a alguien se lo explican, van a fijar más el conocimiento. Entonces, primero hay que determinar el ancho del QRS. El segundo paso es determinar si el RR es regular o irregular. Entonces, RR regular o RR irregular. Entonces, cuando ustedes ven una arritmia, antes de ponerle nombre, dicen, doctor, el paciente tiene una taquiarritmia QRS estrecho, RR regular. Ya han hecho bastante. Ya han hecho bastante. Porque decir RR regular ya los pone frente a pocos escenarios. Y bueno, ya para no escribir, es lo que ustedes ven en la lámina. ¿No? Si el paciente tiene intervalos RR regulares, aunque acá
colocaron en esta literatura intervalos PP normales, que es lo mismo en realidad, pero lo que se utiliza es el RR. Si es que es regular, mis posibilidades son taquicardia sinusal, taquicardias por reentrada, y las reentradas pueden ser de dos tipos, para luego poder hablar. Acá en inglés les han puesto, porque la literatura es en inglés, les han puesto AVNRT, ¿sí? Les han puesto AVRT. Esto de aquí significa taquicardia por reentrada intranodal. Por reentrada intranodal. Y esta significa taquicardia por reentrada aurículo ventricular. ¿Ya? Sino que ahí está en inglés. Y cada una de estas arritmias, mejor dicho, cada una de estas taquiarritmias tiene algunas características que las hacen particulares. La taquicardia sinusal, por ejemplo, suele ir a una frecuencia entre 100 a 180. Una arritmia que vaya a más de 180, algunos dicen hasta 160. Particularmente en la práctica, yo creo que ese más bien debería ser el punto de corte, 160. Una arritmia que vaya a más de 160 latidos por minuto, difícilmente va a ser una taquicardia sinusal. ¿Ok? Entonces, una de las primeras características de la taquicardia sinusal es que no va a más de 160 latidos por minuto. Luego, la onda P de la taquicardia sinusal es normal. A lo que me refiero es que en la taquicardia sinusal el único problema es que la frecuencia está acelerada, pero hay onda P, hay complejo QRS y hay onda T. ¿Ok? Y la taquicardia sinusal sí responde al masaje carotídeo. Esa es otra de las características de la taquicardia sinusal. La taquicardia por reentrada, sea reentrada intranodal o aurículo ventricular, van a una frecuencia de entre 140 a 250. En algunas de ellas, o no van a ver onda P, o si es que la ven, esta es retrógrada. ¿Qué significa onda P retrógrada? Normalmente, la onda P precede al complejo QRS. ¿Pero qué ocurre en una taquicardia por reentrada? La onda P está después del QRS. Y a esto se denomina onda P retrógrada. Ya vamos a ver, le va a parecer sumamente fácil cómo poder identificar estas taquicardias. Y en relación a su respuesta a masaje carotidio, puede terminar como no también. La taquicardia auricular focal es la tercera posibilidad diagnóstica cuando estamos frente a una taquiarritmia supraventricular RR regular. ¿Ok? Va a una frecuencia bastante parecida a las reentradas. Hay onda P, sí, pero la onda P es diferente a la onda P sinusal. ¿Qué significa? Yo puedo tener un trazado de esta manera, con esta onda P, y luego viene la arritmia. La onda P es diferente a la onda P del ritmo sinusal. Tiene distinta morfología. Y la característica de la taquicardia auricular focal es que no responde al masaje carotídeo. Es decir, si les planteo un caso clínico de una taquiarritmia QRS estrecho, RR regular, que no responde al masaje carotídeo, la probabilidad diagnóstica es taquicardia auricular focal. Y la cuarta arritmia que deben ustedes pensar como posibilidad diagnóstica cuando están frente a una supraventricular RR regular es el flúter auricular. El flúter auricular va a una frecuencia de entre 180 a 350 latidos. El aspecto de la onda P, pues no hay onda P, sino lo que hay es onda F, una onda F mayúscula, que tiene el aspecto de dientes de sierra o serrucho. Y cuando uno hace masaje carotidio, vamos a darnos cuenta que el flúter auricular se abre. ¿Qué significa esto?
Como repito, es un poco denso abordar estos temas, más aún para un auditorio que no es cardiológico, pero trato de hacer dentro de lo que se puede lo más entendible posible. El flúter auricular es una arritmia que se produce más o menos de la siguiente manera. Ya no les voy a colocar, ya saben cuál es derecho y cuál es izquierdo. Este es el nodo auriculoventricular y este es el nodo sinusal. Entonces, el flúter auricular es una taquicardia por entrada, pero que se produce de la siguiente manera. Esta estructura que les estoy colocando en azul se llama el istmo cabo tricuspídeo. Es una estructura que todos tenemos, pero no todos hacemos flúter, no todos tenemos flúter. Entonces, ¿qué sucede cuando ocurre el flúter auricular? El impulso, y como se llama una reentrada, pues necesita de algunas condiciones. Entonces, el impulso nace aquí, viaja por el tabique interauricular, sube por el techo de la aurícula derecha y baja por la pared lateral de la aurícula derecha. Entonces, este circuito es lo que va a hacer que aparezca una onda F. ¿Okay? Viene un segundo impulso y describe la misma trayectoria. Una segunda onda F. Y viene un tercer impulso, describe la misma trayectoria, pero este impulso sí baja por el nodo auriculoventricular hacia los ventrículos. Entonces, va a producirse la onda F e inmediatamente un QRS. Entonces, este flúter, por ejemplo, en el que de cada 3 impulsos, uno pasa al ventrículo, se llama un flúter con conducción 3-1. Porque de 3 impulsos, uno ha pasado al ventrículo. ¿Ok? Entonces, esa es la característica del flúter auricular, ¿no? Del flúter auricular. La característica que además distingue al flúter auricular es que, bueno, el flúter por momentos puede ir 2-1, o sea, de 2 Fs, una va con QRS, o puede hacerse 4-1. A esto nosotros le denominamos flúter con conducción variable, porque por momentos conduce 3, por momentos conduce 2 y por momentos conduce 4-1. Pero habitualmente el flúter es con conducción fija, es decir, de cada 2, de cada 3 ondas F, una va con QRS. ¿Y qué pasa cuando el flúter es 1-1? O sea, onda F, QRS, onda F, QRS, y así. A veces, ni para los cardiólogos es fácil distinguir el flúter auricular. Entonces, ¿a qué me refiero con que el flúter se abre cuando yo hago masaje carotidio? ¿Qué pasa cuando yo hago masaje carotidio? Estoy generando una activación del simpático o del parasimpático. Del parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? En el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. ¿Va a estimularlo o más bien lo va a bloquear? El parasimpático lo inhibe. Entonces, si el flúter estaba yendo 1-1, o sea, un impulso y uno pasa, un impulso y uno pasa, si yo hago masaje, bloqueo al nodo y ya no va a ser un impulso y uno pasa, sino 1, 2, 3, recién el cuarto pasa, por poner un ejemplo. Entonces, si yo hago masaje carotidio, lo que voy a tener es esto: un impulso, 2 impulsos y recién QRS. Entonces, abro la arritmia. Entonces, cuando ustedes tengan o sospechen de un flúter, ustedes pueden hacer masaje carotidio, porque a veces, como repito, cuando va con conducción 1-1, no pueden ustedes saber si es que realmente eso es un flúter o no, porque acá yo les estoy graficando las F de manera grosera, pero cuando vayan al electro real no van a poder identificar las F. Pero ustedes sospechan, esto parece un flúter. Hacen masaje y se abre la arritmia. Ahora, otra de las características del flúter es la siguiente. Vamos a suponer la distancia de aquí hasta aquí son 5 cuadraditos. Ustedes, ¿cómo calculan la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Un electro normal, ¿cómo calculan la frecuencia cardíaca?
¿Qué regla utilizan? Ya, que el complejo coincida. Ok, vamos a suponer que acá hay 1, 2, 3, acá hay 15 cuadraditos. La regla te dice que hay que dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños o 300 entre el número de cuadrados grandes. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa si acá hay 15 cuadraditos entre R y R? 15 cuadraditos. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 1500 entre 15. ¿Cuánto es 1500 entre 15? Sin miedo. 100. Entonces va a 100 latidos. El ventrículo, porque el QRS es del ventrículo. ¿Y qué pasa si la distancia entre F y F es 5 cuadraditos? 1500 entre 5, ¿cuánto es? 300. 300. O sea, las aurículas están yendo a 300 y los ventrículos están yendo a 100. Entonces, si ustedes dividen 300 entre 100, ¿cuánto les da? 3. ¿Y este era un flúter? 3 a 1. Entonces, cuando la frecuencia auricular es múltiplo de la frecuencia ventricular, piensen que están frente a un flúter. No sé si me dejé entender. Como repito, estos temas son bastante complejos, tratar de explicarlos así nada más, pero trato de hacerlo de la manera más entendible posible. Y para poder seguir con mi método patentado de dolor abdominal, voy a borrar esto. Ya le pusieron el adjetivo de QRS estrecho, o sea, es supraventricular. Ya definieron que es RR regular o irregular. Dicho sea de paso, cuando es irregular, las posibilidades diagnósticas son muy poquitas. ¿Cuál es la arritmia irregular más frecuente? La fibrilación auricular. Entonces, cuando ustedes en un caso clínico les coloquen una pregunta arritmia irregular, es fibrilación auricular. Y la otra opción es una taquicardia auricular multifocal, que en los libros la van a encontrar como TAM. Y esta arritmia es frecuente en pacientes neumópatas. ¿Correcto? Entonces, volvamos a las regulares. Ya me dijeron, doctor, es una taquicardia, QRS estrecho RR regular. Ahora lo que ustedes, el tercer paso es definir el intervalo RP. El intervalo RP. Con esto no se les va a escapar ninguna arritmia. Este es el QRS, este es otro QRS. Entonces, primero ustedes tienen que definir si el intervalo RP es corto o es largo. Es difícil, pero no es difícil. Luego, a los pocos que han venido, les voy a obsequiar lo tengo en virtual, tengo un libro de electrocardiogramas, son 150 ejemplos, bastante demostrativos. Está en inglés, pero asumo que todos ustedes dominan el idioma. Entonces, para saber si el intervalo RP es corto o es largo, lo que el primer paso es trazar una línea perpendicular a la mitad del intervalo RR. ¿Se entiende? O sea, a la mitad de esta distancia se traza una perpendicular. Si es que la onda P, esta es la onda P, cae detrás de esa línea que trazaron, el intervalo RP es corto. Si por el contrario la onda P cae después de esa línea que trazaron, el intervalo RP es largo. Una vez que identificaron si es que el intervalo RP es corto o largo, tienen que identificar en el intervalo RP corto si es que ese intervalo mide más o menos de 70 milisegundos. Me explico. ¿Cuánto vale un cuadradito en el electrocardiograma? De acá a acá, ¿cuántos segundos mide? 0.04 segundos. Dos cuadraditos, 0.08 segundos.
Y si yo esto lo quiero convertir a milisegundos, ¿cómo sería? 40. 40 milisegundos, y eso sería 80 milisegundos. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, tienen que medir la distancia desde el pico de la onda R hasta el inicio de la onda P. Esta es la P retrógrada que les había comentado. Si esta distancia mide más de 70 milisegundos, tengo la posibilidad de que sea una arritmia que ahora les digo, y si es menos de 70, es otra arritmia. Si un cuadradito es 40 y dos cuadraditos son 80, 70, ¿cuánto es? Un cuadrado y 3 cuartos, ¿no? Un cuadrado y 3 cuartos. Entonces, ¿por qué es importante definir el intervalo RP? Porque si yo tengo, primero como les dije una vez que yo tengo las regulares, tengo que definir el intervalo RP. Para ver si el intervalo es largo o corto, se traza una línea perpendicular. Si cae antes es corto, si cae después es largo. Y en las que son RP corto, hay que definir si la distancia desde el pico de la R hasta el inicio de la P es 70 o más de 70. Entonces, me dijeron, doctor, es una QR es estrecho y es una RR regular. Entonces mido el RP. Si el RP es largo, mi diagnóstico ya está. Taquicardia auricular. Si mi intervalo es RP corto, menos de 70, esto es una taquicardia por entrada intranodal. Si mi intervalo de RP es corto, pero mide mayor o igual a 70 milisegundos, esa es una taquicardia por entrada aurículo ventricular. Dolor abdominal en cuadrante superior derecho con Murphy positivo. Por eso yo lo he patentado así, ¿no? Como dolor abdominal, porque ustedes a medida que le van agregando apellidos a la arritmia, ustedes se van dando cuenta que las posibilidades diagnósticas se van acortando. Si yo digo QR es estrecho, puede ser cualquiera. Fiebre. Si yo digo QR es estrecho, RR regular, ya descarto esto. Si digo QR es estrecho, RR regular, RP largo, ya tengo mi diagnóstico. Hay diferenciales, ¿no? Pero no los voy a confundir con eso. Ese es el objetivo de esta charla, en esta primera parte de arritmias. Poder ustedes, cuando ustedes vean, cuando sean internos, o los que ya lo son, describan así el electro. Taquicardia, porque tiene una frecuencia más de. Desmenucemos las palabras. Taquiarritmia o taquicardia, porque la frecuencia está más de. Más de. Más de. Durante 3 latidos. Más de 100. QR es estrecho porque el QR se mide menos de. ¿Menos de cuánto? 0,12. RR regular o irregular en función a si es que los intervalos son regulares. Y RP corto o largo en función a cómo les he enseñado ahora a medir. ¿Ok? Entonces, hablemos de cada una de ellas. La taquicardia sinusal se caracteriza por una descarga de nodo sinusal mayor a 100 veces por minuto, usualmente entre 100 a 180, 160. Es producida por el incremento del tono simpático o disminución del tono vagal. Y ocurre en condiciones patológicas como la fiebre, hipoxemia, hipertiroidismo, anemia, hipovolemia. Y en estas circunstancias, la taquicardia sinusal es un signo de severidad del proceso patológico subyacente. Explico, cuando ustedes estén frente a una tormenta tiroidea, mientras más descompensada esté la paciente, la frecuencia cardíaca va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué es? Ya está, ¿esto qué es? ¿Qué onda es esta de aquí? Onda P. Este es el QRS y esta es la onda T. Si ustedes se dan cuenta, en todos hay P, QRS y T. P, QRS y T. P, QRS y T. Lo único que está alterado es la frecuencia, ¿no? Entonces, aplicando la regla de los 1500, acá hay 5 cuadrados, 10, 13 cuadrados, aproximadamente eso equivale a 120 latidos por minuto. Entonces, esa es la característica de la taquicardia sinusal. Hay onda P, las ondas P van
con QRS. Las ondas P tienen la misma morfología y los complejos son estrechos y lo único que varía es la frecuencia. Si yo a este paciente le doy tratamiento para el hipertiroidismo, le transfundo sangre, si es que está anémico, esto se va a normalizar y vamos a estar frente a una frecuencia cardíaca normal, ¿no? De 60 latidos por minuto. Esta pregunta es una pregunta para hablar de los síndromes, algunos síndromes o algunas sustancias que pueden generar algunos trastornos del ritmo y de la presión. Adolescente de 15 años que puede por euforia, incremento de la actividad motora y alerta mental con disminución de la fatigabilidad. El examen físico revela midriasis, taquicardia e hipertensión arterial. ¿Cuál sería la droga causante de la sintomatología descrita? En el caso, vamos a ir descartando las alternativas. Los hipnóticos sedantes, por el contrario, no te generan taquicardia, te generan bradicardia. La marihuana puede generar taquicardia, sí, pero no hipertensa, lo mismo que la anfetamina. Los opioides, al igual que los hipnóticos sedantes, más bien te generan bradicardia y la única sustancia de las propuestas en las alternativas que genera este cuadro clínico de midriasis, taquicardia e hipertensión arterial es la cocaína. Dicho sea de paso, cuando ustedes tengan un paciente joven que llega por infarto de miocardio, sospechen que el paciente ha podido consumir algún tipo de droga, específicamente cocaína. Nos ha pasado en mi hospital, en el 2 de mayo, si ustedes conocen, acude bastante gente que procede de los alrededores, ¿no? de algunos distritos donde el consumo de droga es bastante alto y hemos visto pacientes jóvenes que llegan con infarto. No son obesos, no son diabéticos, no son hipertensos, y es porque cuando uno le hace la historia clínica habían estado consumiendo cocaína. ¿Y por qué la cocaína puede generar un infarto agudo de miocardio? Porque la cocaína produce vasoespasmo. Se espasma la arteria, disminuye la circulación, la irrigación y el paciente puede sufrir un infarto de miocardio. Muy bien. Esta es la famosa TPCB. La TPCB se caracteriza porque inicia y termina en forma súbita. La frecuencia auricular va entre 140 a 250 y el QRS es estrecho. Y el mecanismo es la reentrada. Entonces, cuando ustedes digan TPCB, se están refiriendo a estas tres entidades. La reentrada intranodal, la reentrada auriculoventricular y la taquicardia auricular focal. Esas son las tres entidades a las que uno se refiere cuando dice TPCB. Entonces ya saben, ahora TPCB es un término genérico que engloba a determinadas arritmias y las tres principales son las que les puse en la pizarra. Esta pregunta justamente versa sobre aquello, ¿no? Paciente mujer de 18 años. Una mujer de 18 años es poco probable que tenga algún problema estructural. Me refiero a que tenga alguna cardiopatía de base. 18 años, mujer. Que llega a emergencia porque está presentando palpitaciones, ansiedad y sudoración. ¿Cómo se llama eso? Signos neurovegetativos. Al examen, palidez, el pulso a 185 por minuto es regular. 185 les parece que puede ser taquicardia sinusal o ya está muy alta la frecuencia como para que sea taquisinusal. Está muy alta, ¿no? Está muy alta la frecuencia cardíaca. Y el enunciado le dice regular. O sea, ya les descartó. ¿Qué les descartó de las alternativas al decir regular? Está descartado fibrilación auricular. Fibrilación auricular. O sea, esa no es. El pulso está filiforme, el paciente está hipotenso. En el electrocardiograma, taquicardia a 185 latidos por minuto. Complejos QRS estrechos. ¿Ok? Si les dice QRS estrechos, ¿cuál descartan a continuación? Ya descartaron fibrilación auricular porque les está diciendo regular. Taquicardia ventricular. O sea, ventricular tampoco es porque el QRS les está diciendo que es estrecho. Acá el enunciado decir no arritmia no es correcto porque ya 185 latidos es una arritmia. Pero al decirle no arritmia, lo que les quiere decir el enunciado es que los intervalos RR son regulares. Entonces ya tenemos que pueden ser estas de acá. O que sea un flúter auricular que siempre conduce 3-1, 2-1, ¿no? Entonces les queda 3 nada más.
Pero ya descartaron FA porque es regular. Ya descartaron taquicardia ventricular porque el QRS es estrecho. Ya descartaron taquicardia sinusal porque la frecuencia en la que va es muy alta. Y les queda solo dos. O sea que hasta cuando uno champea también, pero hay que champear con conocimiento. Les queda Flutter y TPCB. Entonces, nos vamos al cuadro clínico. Palpitaciones, ansiedad y sudoración. Ese cuadro clínico es muy característico de las TPCB más que del Flutter. ¿Ok? Entonces la respuesta en este caso es TPCB. Y correctamente el médico tratante primero lo que hace es maniobras vagales. Digo que correctamente porque cuando ustedes se enfrenten a un ataque QRS estrecho, lo primero que tienen que hacer en emergencia es maniobras vagales. Si el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, está con buena presión, está con un Glasgow bueno, porque si el paciente está hipotenso, si el paciente está chocado, tiene que recurrir a métodos más agresivos, específicamente la cardioversión eléctrica. La cardioversión eléctrica. Entonces se dan cuenta que con el cuadro clínico pues tenemos la posibilidad de descubrir cuál es la alternativa correcta. Un apunte. Cuando, por ejemplo, les coloquen en el cuadro clínico que el paciente viene por palpitaciones referidas al cuello, o sea, el paciente no siente que le palpite el pecho, sino siente las palpitaciones en el cuello, eso te orienta a pensar más en una reentrada intranodal. Imagínense que el enunciado no dijera estas alternativas, sino diría A, taquicardia auricular, B, taquicardia por reentrada aurículo-ventricular, C, taquicardia por reentrada intranodal. Y el enunciado dice palpitaciones referidas al cuello, piensen en reentrada intranodal.